El libro de los Hechos de los Apóstoles cuenta la historia de la primera iglesia, pero en realidad cuenta la historia de toda la iglesia, es paradigmático. En sus enseñanzas tenemos que ver reflejada toda la realidad de la iglesia en la que vivimos. Y de hecho es un libro, alguna vez lo hemos dicho, que no tiene final, porque cada uno de nosotros va escribiendo esas otras páginas del libro de los Hechos de los Apóstoles. De alguna manera, también nosotros somos enviados para anunciar la fe en Jesús. Al fin y al cabo, la palabra misa significa eso, ¿no? Envío. Y ahí viene misión, comisión, comisionado, emisario, todas esas otras familias de palabras, como cuando estábamos en el colegio y nos hacían hacer esas cosas. Somos ese mensajito que se nutre escuchando la palabra y también compartiendo la Eucaristía. Somos ese mensajito de Dios que si tocó el misterio, el corazón de Dios, entonces es como los que mandamos por WhatsApp. En la palabra, un mensajito escrito, o en el video, o en un mensaje de audio, tenemos la tarea de hacer cercano a los demás a este Jesús. Simplemente a este Jesús por quien se vive de verdad. Y Felipe hace eso, es dócil al Espíritu de Dios, acompaña a este ministro etíope por el camino, escucha que está leyendo al profeta Isaías, en uno de esos poemas del servidor sufriente, y entonces le pregunta, ¿entendés? No, ¿qué voy a entender si nadie me explica? Y Felipe comienza a explicarle. Comienza a decirle que el profeta, con mirada precisamente puesta en el horizonte de la historia, veía ese personaje misterioso que va a ser el Mesías y que Jesús va a descubrir en su mesianismo esa sintonía con lo que había anunciado Isaías. Cuando llegan a donde hay agua, le dice, ¿qué me impide que sea bautizado? Nada. Si crees y tenés fe, ¿cuál es el problema? El bautismo responde a esa experiencia de fe en el resucitado, esa experiencia de fe en Jesús. A veces nosotros en la iglesia tenemos como modas que van apareciendo en el tiempo. Si estamos en comunidad, si somos varios, entonces sí podemos construir la iglesia. Y la verdad es que no es así. Donde hay un solo cristiano hay iglesia. Porque la realidad de ser cristiano es plural por naturaleza. Somos hijos o hijas de Dios en lo personal, pero aunque no tengamos a nadie al lado, hay una realidad fraterna que nos hace estar en comunión o en comunidad, aunque no estemos todos juntitos. Y eso es lo que de alguna manera aparece como paradigma en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Con algunas pastorales o algunas formas de mirar que podemos llegar a tener en la iglesia hacen pensar lo contrario, tendríamos que volver sobre este texto. ¿Qué me impide ser bautizado? Nada. Si tenés fe, si crees en Jesús, ¿por qué no recibir el bautismo? ¿Por qué no saber que ese Dios que te ama te dice que sos su hijo, su hija de verdad? Felipe estuvo atento al hambre y a la sed de Dios que tenía ese etíope. Felipe fue capaz de dárselo a Jesús como el pan de vida. Primero, en la experiencia de lo que significa interpretar la ley, interpretar a los profetas, interpretar las escrituras. Pero después, en la experiencia de dárselo también, en la cercanía fraterna del bautismo. Nosotros compartimos a este Jesús que durante estos días vino siendo pan de Dios a través de la fe y de la palabra, y que ahora se hace pan de Dios que se da a través de su carne y de su sangre, abriendo paso al misterio de la Eucaristía.
Ojalá que esa experiencia de comerlo a Jesús nos vaya transformando por dentro, porque uno de alguna manera siempre es aquello que va comiendo. Este Jesús que comemos, que nos ayude a ser capaces de tener una iglesia de puertas abiertas, de corazón y de mente abierta, para poder seguirle hablando al hombre de hoy, de este Jesús que calma toda hambre y toda sed.